El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Usted tiene derecho a saber el contenido de la información que se encuentra en organismos y funcionarios gubernamentales. Esta información ha sido obtenida con los dineros de los contribuyentes. Pertenece al pueblo. Les saluda Cristian Maradiaga, Ronald López, su servidor, Carlos Paz López, Ramón Ochoa. Buenas tardes. Buenas tardes, don Carlos. Un placer finalizar ya la primera semana del año 2020. Hoy es viernes 3 de enero del año 2020 y bueno, en estos programas que hemos hecho, don Carlos, ya un poco más de 2 meses de Cuarto Poder al aire, hemos elaborado un proceso de crítica constructiva en contra de varias acciones que se están manejando mal a nivel del Estado. Sin duda alguna que es necesario generar opinión, conocer la opinión de la población, pero también es necesario, don Carlos, realizar una radiografía de nosotros como sociedad, cómo estamos actuando, qué estamos haciendo para aportarle a nuestro país y sobre todo cómo están los valores morales de nuestra sociedad hondureña. Un tema interesante para el día de hoy que lo vamos a abordar con nuestro invitado. Nos acompaña esta tarde el padre Carlos Rubio. Él es el párroco de la iglesia San Martín de Porres en el barrio Morazán de esta ciudad de Tegucigalpa, pero también el padre Carlos Rubio es representante de la Iglesia Católica ante el Consejo Nacional Anticorrupción. Gracias, padre, por estar acá y bienvenido a Cuarto Poder. Muchas gracias, un gusto placer, padre, estar con ustedes, compartir con el pueblo hondureño a través de este medio, verán lo que podemos para construir este país, para contribuir a reflexión, para contribuir a comenzar este 2020 con esperanza y también con convicción de que todos podemos contribuir para el bien de Honduras. Yo creo que esa es la tarea primera que tenemos. Destruir es fácil, construir cuesta. Y esa es la tarea, ¿verdad? Como artesanos, albañiles, cada uno haciendo lo propio en la instancia en que nos toca servir, debe ser para construir. Y para construir también se necesita derribar cosas, como dice la palabra, que no están bien. Cuando Dios le dio una misión al profeta Jeremías, le dijo que tendrás que destruir para construir, derribar. Hay que derribar muros de confrontación, hay que derribar muros, ¿verdad?, que nos impiden una buena comunicación entre los hondureños y sobre todo, ¿verdad?, que busquemos todos el bien de Honduras, que creo que es lo que tenemos que privilegiar todos, el bien de nuestra patria, el bien de nuestra nación, y si todos queremos el bien, tenemos que unirnos a trabajar por el bien. Estimadas y estimados amigos que nos escuchan por la frecuencia de Radio Globo y que nos ven a través de Facebook, tanto en el territorio nacional como en el internacional, los compatriotas que por causas o circunstancias pues viven en el extranjero. Escuchamos constantemente que hemos perdido los valores y que por eso la corrupción, inseguridad, violencia, injusticia social se presenta en todos los niveles. El propósito de conversar esta tarde con el padre Carlos Rubio es cómo formar esos valores que la sociedad necesita y la persona como ser humano. Padre, le escuchamos. Bien, importante saber de que la madurez humana la vamos adquiriendo en la medida que vamos cultivando valores, vamos cultivando las virtudes que son necesarias. O sea, nosotros no podemos crecer en el vacío. De algo nos llenamos, de algo, ¿verdad?, nos sostenemos. Y para la persona humana los valores son fundamentales. Hay valores humanos y esos valores se deben cultivar en la familia, como la responsabilidad, la honestidad, la solidaridad, ¿verdad?, la gratitud.
etcétera, etcétera. Todos esos valores se deben cultivar en el ámbito de la familia, de la escuela, y deben sostener nuestra vida. Y cuando ya somos personas que tenemos responsabilidades y que nos desempeñamos en alguna función o acción, ahí está también, ¿verdad?, esos valores que nos acompañan, que hemos aprendido desde niños hasta adultos, ¿verdad? Y nunca terminamos de aprender. Entonces, ¿verdad?, el ser responsable es el consecuente de lo que decimos y hacemos, el ser solidarios, el ser generosos, ¿verdad?, el ser personas, ¿verdad?, con una capacidad de desprendimiento, ¿verdad?, para aquellos que lo necesitan, la madurez, ¿verdad?, de mantenernos en la verdad, decir la verdad. Todos estos valores son fundamentales para nuestra sociedad y para el desempeño en cualquier tarea, porque usted ve, toda empresa tiene valores y exige un perfil para los empleados, ¿verdad? Y si este empleado no se ajusta a esos valores y a esa política de la empresa, entonces prácticamente va a ser desechado o, ¿verdad?, no se va a ser aceptado como, ¿verdad?, para laborar, para trabajar, etc. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que revisar, pero sí, los valores son fundamentales, son los que sostienen. El valor tiene y es por eso el valor en sí mismo, ¿verdad? En sí mismo tiene, la verdad es la verdad siempre, la honestidad, el que es honesto, ¿verdad? Y no es cuando quiere, sino es una virtud y es un valor. También, ¿verdad?, la transparencia con que decimos y hablamos y nos presentamos ante los demás, el ser responsable, el ser honestos, el ser leales a la familia, al país, tantas cosas, ¿verdad?, que tenemos. La palabra de Dios también nos enseña muchos valores y de ahí se inspira, porque el que sostiene todos esos valores es Dios, porque es el que le da consistencia a nuestra vida. Entonces vamos adquiriendo muchos valores, se aprenden. A veces decimos que se han perdido los valores, pero es que no se han cultivado. Entonces, lo primero que hay que hacer es cultivar, formar, educar, estimular en los valores para poderlos tener, pero no van a aparecer así como arte de magia. Como digo, primero en la familia, la escuela, no hay duda que la iglesia contribuye, la sociedad misma. Pero cuando una sociedad permite un montón de antivalores, eso es lo que vemos. Los efectos son dañinos porque rompe las relaciones, rompe la armonía, y hay muchas cosas, ¿verdad?, que se fabrican en torno a eso que vienen a hacer daño, y esos son los antivalores. Y es ahí donde nos damos cuenta, don Carlos, y vamos encauzando también que nosotros tenemos cierta responsabilidad. En este proceso el padre dijo algo muy importante al inicio: todos queremos una nueva Honduras, sí. Todos vivimos exigiendo prácticamente una nueva nación, achacamos responsabilidad a las autoridades, que si bien es cierto, la clase política tiene responsabilidad del detrimento de que estamos como sociedad, los grupos empresariales, grupos organizados, etcétera. Pero nosotros como sociedad también tenemos una responsabilidad. ¿Cuál sería esa obligación como familia, como sociedad, como seres humanos, para aportarle, para también nosotros ser parte de generar esos cambios en Honduras, padre? Lo primero es sentirnos que somos parte de esta Honduras y que estamos llamados por ser hondureños a cumplir con nuestros deberes, ¿verdad? Porque a veces se exigen muchos derechos, pero también tenemos deberes, también tenemos derechos. Entonces, hay que cumplir con esos deberes como ciudadanos, ¿verdad? El pagar impuestos es una responsabilidad de todos, ¿verdad? Y de la autoridad administrarlos honestamente y devolverlos en obras, también en dar lo mejor en lo que hacemos, ¿verdad? Porque cada uno tiene dones, talentos, habilidades, y con sus capacidades los pone al servicio de los demás. Y así lo dice la palabra, que cada uno con lo que ha recibido se ponga al servicio de los demás. Creo que tenemos que aprender también a ser servidores, no solo por un salario, sino por convicción. Hay cosas que las debemos hacer por convicción. Entonces, es ser buenos servidores, ser buenos profesionales donde estemos, y eso se le debe exigir a las autoridades. No hay duda que de un administrador público se exige lealtad, honestidad, ¿verdad?, rendición de cuentas, y el pueblo también, ¿verdad?,
como decía, no solamente se puede exigir, sino que también estamos llamados a dar. Pero sí, como ciudadanos tenemos el derecho de que se nos rinda cuenta de los impuestos. Verá, una sociedad exigente con las autoridades y de que esos impuestos se vuelvan en obra, a que los funcionarios, verá, que se conformen con el salario que se les paga y actuar con transparencia, con honestidad, por el bien del país. Y todo eso se va haciendo, pero si la sociedad va permitiendo estas cosas y ya lo ve como normal, verá, el que roben, el que haya corrupción y no denunciamos eso, verá, y apañamos, entonces nos volvemos cómplices. Sí. ¿Verdad? Y claro, no lo vamos a hacer sin el fundamento, hay que tener el fundamento, apegados a la verdad también. Pero, como les digo, como sociedad también tenemos que organizarnos mejor para ver a un pueblo organizado, ¿verdad? Un pueblo que demanda, un pueblo que también exige, pero también da lo que le corresponde dar como ciudadano y exige también porque cumple sus deberes. Padre, hemos concesionado, somos condescendientes, hemos dado indulgencia a los políticos para que abusen de la tolerancia como sociedad. Mire, hay una cuota de responsabilidad del ciudadano, no hay duda que sí. Como le digo, cuando el ciudadano no es exigente a pedir cuentas, a que haya rendición de cuentas, cuando no nos organizamos para que haya transparencia en la municipalidad, ¿verdad? Y en cualquier instancia del Estado, cuando permitimos todo eso, nos volvemos ¿verdad? Indiferentes y nos aferramos a nuestras cosas. Eso es muy negativo. Y también, ¿verdad? En la manera de elegir, también tenemos que elegir gente responsable, gente con ética política, ¿verdad? Gente con principios, ¿verdad? No se puede elegir a cualquier persona. Pero aquí, ¿verdad? Hemos visto que muchas veces se elige quién aporta más a la campaña, ¿verdad? Y quién lleva más cosas a una comunidad, aunque solo sea en ese momento de campaña política y después se olvidan. Cuando la gente vende su conciencia también, ¿verdad? Por cualquier dinero. No, como ciudadano, ¿verdad? Yo tengo el deber de ejercer el sufragio y elegir a la persona que yo creo que le conviene al país, a la nación, y que son personas probas en honestidad, ¿verdad? En administración, en ética, en ser profesionales y no solamente activistas políticos o porque es de tal partido, ¿verdad? O es de tal familia. Eso creo que la sociedad tiene responsabilidad. Y como le digo, si no hay exigencia también, ¿verdad? Y no nos organizamos para pedir rendición de cuentas y estar cerca, porque a los políticos no hay que dejarlos solos, siempre hay que acompañar, y por eso hay muchas instancias que lamentablemente muchas, ¿verdad? Se hacen, como decimos, de la vista gorda y no exigen, ¿no? Que son del Estado para llevar el control, para llevar la supervisión, para pedir rendición de cuentas, y no ejercen su tarea, y eso le hace mucho daño. Pero si cada uno hace su función, la Fiscalía, verá, la Procuraduría, el Tribunal Superior de Cuentas, el Consejo Nacional de Corrupción y tantas otras instancias, ¿verdad? Tanto de sociedad civil como gubernamentales del Estado, si todas se unieran al mismo propósito, pues no tendríamos los resultados que estamos teniendo, ¿verdad? En económicos, en corrupción y todo. Es conocido, padre, cómo flagela la pobreza, la indigencia en el país, a nuestra nación. Los que dirigen, los que gobiernan, los tomadores de decisiones ya no hacen inversión social. Y yo ingreso al Congreso y todos los martes hacen una oración, pero sin embargo no se ve de manifiesto el valor de la compasión, no se ve la solidaridad del sufrimiento del prójimo. Sí, ahí está la coherencia, ¿verdad? En lo que decimos y lo que hacemos.
tiene que ser eso, coherencia, pero a veces hay esa incoherencia que es un antivalor, ¿verdad? Decir, yo soy cristiano, pero no me comporto como cristiano. O ponemos a Dios como centro, pero no honramos a Dios con nuestras obras. Y eso es a examinarse cada uno, dice San Pablo. Mire cada uno cómo construye. Entonces el hecho no solamente es apantallar o decirlo, ¿verdad? Y hacer esto, lo otro, en nombre de Dios, pero hacer todo lo contrario, lo que Dios espera. Entonces, claro, cada uno ante Dios, no hay duda que tenemos que dar cuenta de nuestra vida y nuestros actos. Pero, ¿verdad? El hecho de que se haga una oración está bien, pero también que se sea coherente con eso que se cree, porque esa es la verdadera fe. Yo soy coherente con lo que creo, vivo lo que creo, vivo lo que profeso, y no solo lo hago por salir del paso, ¿verdad? O por protocolo, sino que es una convicción también. Y ahora, la Iglesia, padre, también tiene una responsabilidad en este proceso que estamos hablando, proceso de renovación del país, proceso de cambio. Necesidades de la participación de varios sectores. ¿Qué responsabilidad tenemos? Somos un Estado laico donde la Iglesia no tiene que tener injerencia política, aunque sí hemos visto muchos líderes religiosos en este momento en el Congreso Nacional, en la Presidencia de la República, que incluso hasta hacen campañas de oración. Cuando hay bastantes necesidades en la población de esa iglesia que salga de las cuatro paredes y que pueda ser partícipe también de este proceso, padre, ¿cuál sería entonces la responsabilidad de la iglesia? Bueno, nosotros tenemos la responsabilidad de evangelizar, o sea, la iglesia, por nosotros tenemos la convicción y tenemos la prohibición de ser actividad política, de ser candidatos, ¿verdad? Eso no solo por la Constitución, que está bien claro también, sino por nuestras normas del derecho canónico, ¿no? ¿Verdad? Pero sí podemos acompañar, y es lo que hacemos, ¿verdad? Con nuestra voz, alzando nuestra voz, ¿verdad? En nuestras intervenciones, en la predicación. Pero recuerde que no vamos a ponerle una pistola a alguien para que haga lo que nosotros, ¿verdad? O que lo que nos dice la palabra de Dios, o que nosotros vemos y reflexionamos como el bien común. Pero sí pueden ser un instrumento. Pero sí, somos un instrumento, y de ahí también aquellos que lo tomen. Pero tenemos el trabajo con niños, trabajo con jóvenes, trabajo con matrimonios, toda esa tarea, ¿verdad? En la sociedad, que es un trabajo silencioso porque no se publicita, pero ¿verdad? Cada día grupos, organizar a los jóvenes, formar a los jóvenes, y todo eso nuestra tarea es formar la conciencia, ¿verdad? Cristiana y ciudadana de las personas. Pero sabemos que hay mucha gente que dice no a Dios y a la iglesia, pero los que permiten y le dan cabida al Señor y a su palabra, pues no hay duda que son personas de cambio. Y algunos otros, como le digo, también ya el Señor denunció mucho la hipocresía de los escribas y fariseos. Correcto. Y de tanta gente, ¿verdad? Que como decía, que lo honran con los labios, pero el corazón está lejos. Ya esa es otra, también que el Señor lo denuncia, y eso es una convicción de cada uno, como ¿verdad? Cómo honramos a Dios. Pero sí, la iglesia ha asumido y sigue asumiendo ese compromiso, ¿verdad? Hay tantas cosas, no hay duda que contaminan al ser humano, y que nos toca luchar contra corriente, porque también, así como se propaga el bien, el mal también, ¿verdad? Y hace mucho, y el hecho de a veces, ¿verdad? De desvalorar el trabajo de la iglesia, de personas concretas, a veces de criticar sin ayudar, ¿verdad? Sin contribuir. Yo creo que, ¿verdad? No es muy saludable, aunque la crítica es saludable cuando se dice lo bueno y también lo malo. Pero somos conscientes de que estamos en una sociedad de cambios y que tenemos que contribuir cambios positivos. Padre, llevando el evangelio, no hay duda que sí. La iglesia se ha manifestado, los dos últimos manifiestos han sido contundentes ante la crisis que vive el país, y la forma de gobernar ha sido precisa. Se está perdiendo la batalla contra la corrupción cuando los poderes se atreven y actúan desafiantes y amenazantes contra las instancias que combaten este flagelo, e incluso en deshacer o destruir estas instancias que combaten la corrupción. Acá ya se dice que si la MASI viene en esas condiciones en que se menciona,
seguirá la UFESIP y eso significa que también el CNA. O ya se ha planteado, no me lo han contado, sino que lo escuché personalmente de voz del presidente del Congreso Nacional, doctor Mauricio Oliverrera, revisar la ley constitutiva del CNA para revisar si está cumpliendo con sus funciones y si son las facultades con las que actúa. Y hemos escuchado también de líderes religiosos hablar de que la MASI en este momento pues no representa las intenciones reales de un pueblo hondureño, que están prácticamente en contra de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad. Sí, lamentablemente hay muchos puntos encontrados, pero yo creo que como hondureños conscientes de la realidad que vivimos y de la Honduras que queremos, no podemos permitir, ¿verdad?, que instituciones que han dado resultados y que han ido de frente contra la corrupción se vean, ¿verdad?, socavadas por intereses muy particulares, ¿verdad?, o intereses políticos o intereses de otra índole. No, la sociedad no tiene que permitir, y hay que apoyar el trabajo de estas instancias, ¿verdad?, de sociedad civil. Hay que apoyar el trabajo que se hace por el bien de Honduras. A veces, ¿verdad?, como dice, privan muchos intereses, lamentablemente, y a veces la gente no es consciente o, como le digo, o es cómplice por no denunciar, por no, ¿verdad?, reclamar y no exigir rendición de cuentas. Entonces sí, no, vemos muchas maniobras, muchas acciones, ¿verdad?, que no son coherentes y consecuentes con la realidad que vive el país. El país vive una realidad de mucha corrupción y eso no lo podemos negar porque ahí está. Pero como les digo, no todos estamos trabajando de la misma manera y siempre hay obstáculos, siempre hay, ¿verdad?, intereses que quieren que no se combata la corrupción. Pero como sociedad, ¿verdad?, y los que estamos conscientes, no debemos permitirlo. Ninguna institución, más bien hay que fortalecerla, porque quien pierde es el país, ¿verdad? Y también la ayuda que viene a Honduras, si no hay estas instancias que son apoyadas no solamente a nivel nacional, sino por la comunidad internacional, Honduras va perdiendo. Ahí está la cuenta del milenio. ¿Hace cuántos años Honduras no ha podido calificar de nuevo? ¿Por qué? Por la corrupción. Entonces, quien pierde es el país, quien pierde es el pueblo, porque son obras que no vienen. Entonces, es allí donde tenemos la tarea todos de exigir y de no permitir, ¿verdad?, que las instituciones se politicen y también que sean socavadas, ¿verdad?, o muchos que quieren que desaparezca porque les estorba, y eso no está correcto. Más bien el Estado debe alegrarse por instancias que tenga con prestigio, ¿verdad?, para acompañarlo en este proceso. Y los gobernantes deben estar. Y yo les digo, siempre he dicho, si las autoridades actuaran con transparencia, no habría necesidad de estas instancias, porque si todo fuera honesto, si todo fuera transparente, pues no, ¿verdad? Pero como tenemos este serio problema, este cáncer, le ha llamado el Papa Francisco, de la corrupción, entonces toca fortalecer más bien estas instancias, estas instituciones, para que ayuden al país, ¿verdad? La tolerancia, padre, ¿en qué fundamenta para poder obtener la gobernabilidad, pero que también se fortalezca el sistema de la democracia? Claro, a ver, decir, tolerar es al otro con sus defectos y sus virtudes, pero la tolerancia tiene límites también, porque la tolerancia en el debate. Sí, en el debate. Sí, bueno, sí, entonces, claro, le digo yo, tiene que los funcionarios y todo funcionario está sometido a la evaluación del pueblo, ¿verdad?, de los medios de comunicación, de la población. Y como le digo, eso es rendición de cuentas. Y cuando el pueblo reclama, ¿verdad?, siempre que sea correcto, debe ser escuchado, ¿verdad? Y debe haber tolerancia a la crítica. Y yo, como le digo, la crítica es buena cuando siempre se habla de lo positivo, pero también de lo negativo, ¿ya? Y lo que uno quiere, que es lo mejor. Pero a veces solamente se critica y no se valora lo positivo. Yo creo que hay que ser justos también. Pero eso es muy importante. Hay que saber escuchar. Hay que saber discernir y actuar coherentemente.
La intolerancia, cuando se reprime el debate de las convicciones del otro, ¿en qué perjudica la autoestima, el liderazgo, en ese fortalecimiento o transformación de la sociedad que necesitamos? Y tenemos 10 años constantes, don Carlos, permanentes, los últimos 10 años de vivir en esa intolerancia, como dice don Carlos Paz, intolerancia al debate, intolerancia a que el otro piense distinto que yo, y sabemos que las sociedades, pues, en este momento se han diversificado en cuanto a pensamiento, y esos criterios, pues, también tienen que respetarse, ¿no? Sí, y creo que siempre que las cosas se dicen con respeto, con ética, con profesionalismo, apegados a la verdad, no tiene que haber represalias, ¿verdad?, ni nada por el estilo. Y no hay duda, ¿verdad?, de que es un derecho también que tiene la población a ser informado, ¿verdad?, a señalar las cosas que no están correctas, como le digo, siempre y cuando se fundamenten en la verdad. Y también la parte de la expresión, ¿verdad?, la expresión, la libre expresión, siempre con responsabilidad, porque también el que emite, ¿verdad?, también tiene responsabilidad de lo que decimos, pero siempre y cuando se hace, como digo, siempre con responsabilidad, con la verdad, la libre expresión, ¿verdad?, tiene que ser respetada porque es un derecho que tenemos, siempre y cuando, como le digo, tengamos esos parámetros, pero, ¿verdad?, apegados a la verdad. Y sí, eso también debilita la democracia, cuando se reprime que el pueblo se exprese, ¿verdad?, que la población se exprese, que los medios también tengan esa libertad para informar, ¿verdad?, de acuerdo a la realidad que vivimos. No debe existir, debe haber tolerancia en eso, debe haber capacidad para escuchar y discernir qué es verdadero y qué no es verdadero, y qué es lo que construye. La libre expresión es necesaria y tenemos que tener esa libertad para hacerlo. Hacemos una brevísima pausa, estimados oyentes y televidentes. Conversamos con el padre Rubio, y cuando retornemos, ¿cómo identifico esos defectos o antivalores que me dañan como persona y a la sociedad en la cual vivimos? Una brevísima pausa. Cuarto Poder, un espacio de entrevistas, invitados especiales, análisis de la realidad nacional y la participación del pueblo. Cuarto Poder, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por Radio Globo. Estimados amigos y amigos, conversamos con el padre Carlos Rubio. Él es párroco de la Iglesia San Martín, de la Iglesia Católica, y representante por su institución religiosa ante el Consejo Nacional Anticorrupción. Usted puede hacer uso también de las líneas telefónicas de Radio Globo, 2221-6800, 2221-6801. Hemos estado hablando y hablamos de los valores y principios que debe tener cada ser humano, y este se manifiesta en la sociedad, pero también cómo identificar en mí y otros cuando se apoderan los antivalores, o que conocemos también defectos de carácter en la persona. Bueno, sabemos por los efectos que producen, son negativos siempre. Los antivalores dañan, ¿verdad?, porque son lo contrario del bien. O sea, todo se mide, ¿verdad?, en el bien que se hace, los efectos que produce el bien, pero también lo malo. Entonces, lo negativo siempre va a traer efectos. Y esos antivalores son dañinos para la persona, porque se autodestruye, y también en la sociedad, porque no nos permiten construir, sino más bien destruir, pero en un sentido negativo, ¿verdad? Yo les decía al inicio, tenemos que destruir. Claro, ¿qué es lo que hay que destruir? El mal, las cosas que no están bien, para construir, ¿verdad?, de nuevo, para edificar cosas buenas. Yo creo que de todas las cosas que nos han pasado y nos siguen pasando como sociedad,
Hay cosas que hay que arrancar de raíz, males que hay que arrancar de raíz y que hay que ser contundentes. Pero si no, ahí va creciendo el mal. Es lo que dice la palabra, ¿verdad? El trigo y la cizaña. Entonces hay un tiempo determinado, prudente, donde ya la cizaña se puede arrancar y destruir, ¿verdad? Pero lamentablemente crece junto a la cizaña con el trigo, pero hay un momento que ya se diferencia y podemos separar el trigo de la cizaña, y es lo que el Señor dice: al final será separada el trigo de la cizaña, y el bien tiene que imperar. El bien común es la tarea mayor de todo funcionario, y es lo que tenemos que privilegiar los hondureños, el bien común, el bien de la sociedad, que nos trae un bien a todos, pero si a Honduras le va mal, a todos nos va mal. Correcto. Para arrancar de raíz, padre, hay que hacer un análisis extensivo, bastante crítico y basado mucho en la historia. ¿De dónde venimos? ¿Por qué nos hemos degradado tanto? Porque hay que hablar la realidad de cómo estamos en Honduras, sumergidos en ese cáncer que usted lo llama y que lo llamamos todos el cáncer de la corrupción, y que prácticamente hoy impera en la mayoría de nosotros, porque somos corruptos desde el momento que le damos 100 pesitos al policía de tránsito, desde el momento que somos parte de esas coimas cuando hay que hacer algún trámite gubernamental. O sea, todos tenemos esa responsabilidad, pero ¿por qué hemos llegado hasta aquí si nosotros miramos países desarrollados y miramos allá los países nórdicos y decimos, pucha, algún día quisiéramos alcanzar esos niveles, pero estamos a años luz? ¿Por qué Honduras está sumergido en este cáncer? Gran cantidad de pandillas, que el impuesto de guerra, que asaltos por todos lados, que muertes a diario. ¿De dónde venimos, padre? Bueno, ahí la raíz es la familia. ¿Verdad? La familia cada día se ha ido degradando. Y hay una desintegración familiar. Correcto. Aunque hay muchas familias que nunca, ya desde su génesis, están desintegradas. Esa parte. Y lo otro es también lo que una sociedad que ha permitido, ¿verdad? Una sociedad que ha permitido, la autoridad que ha ido permitiendo todo esto, porque recuerde que todo tiene un control, ¿verdad? Pero si no se ejerce, ¿verdad? Y no se pide, como yo le decía, se aplique la ley, se aplique, ¿verdad? La disciplina. Estos países desarrollados, ¿por qué? Porque no permiten eso. O sea, si hay una persona fuera de los parámetros éticos, profesionales, de la honestidad, de la transparencia y todo, ahí no dura, inmediatamente va, y es enjuiciado. Entonces, cuando una sociedad se vuelve tolerante y cuando la autoridad no ejerce su autoridad para manejar todo esto, entonces va socavando las instituciones y los resultados son catastróficos. Entonces, la familia, la escuela, la universidad, ¿verdad? Todo, la iglesia, todos tenemos que contribuir, ¿verdad? Para formar buenos ciudadanos y buenos profesionales para desempeñarse, pero también las instituciones tienen que ser manejadas por gente ética, gente profesional, y no solamente por activistas, para que cada una, de acuerdo al mandato legal que se le da, ejerce esa función y no se preste, ¿verdad? Porque aquí ha habido mucha de esa parte, al manipuleo, a lo que negociaciones, etcétera, etcétera, que eso le ha traído tanto daño a Honduras. Y no solo Honduras, sino muchos países, ¿verdad? Sobre todo América Latina, esto es un mal, ¿verdad? Y también en el mundo, pero hay grados de tolerancia en otros, y ¿verdad? De esto, y hay un control, se ejerce un control de la ciudadanía, de las instancias, entonces que no se permiten estas cosas que ocurren en nuestros países. Padre, no vienen a ocurrir. El Papa Francisco se ha referido en su primera misa del año 2000 a la violencia contra la mujer, condenando tal actitud y que es en contra de Dios. Acá en el país, los grupos de mujeres organizadas manifiestan que la impunidad impera desde el mismo Estado cuando no se destinan los recursos aprobados en el Congreso Nacional a las unidades operadoras de justicia por parte de la Secretaría de Finanzas. Al manifestarlo el Papa Francisco, la Iglesia asume una responsabilidad. Claro, el respeto, es al respeto a la persona, ¿verdad? Sea hombre, sea mujer, niño, joven, es de todos y debemos ejercerlo todo.
el respeto a la vida, el respeto a su dignidad, no solamente por ser mujer, ¿verdad?, sino por ser persona. Y claro, ya es por el hecho de ser mujer con mucha más delicadeza, pero ese respeto que se ha perdido. Y claro, le digo yo también, con toda esta escalada de violencia, estos feminicidios, ¿verdad?, y toda esta situación es desbordante. Y ahí está lo que nosotros decimos, la impunidad. ¿Cuántos casos de todo esto, ¿verdad? Pero sí debe haber respeto. Y la mujer también debe darse a respetar, el hombre tiene que respetar. Nadie debe ser tratado con irrespeto, por ser persona, por ser mujer, por ser hombre, por ser niño, por ser joven. El respeto sobre todo, ¿verdad?, las cosas. Y como iglesia, la dignidad de la mujer, la promoción de la mujer tiene que hacerse. Pero, ¿verdad?, lamentablemente existe esta degradación, ¿verdad?, que ya no se respeta al adulto mayor, que ya no se respeta a muchas personas. Y yo le digo, ¿de dónde se aprende? Del hogar. Pero ¿quién también allá en la sociedad? El Estado. El Estado, ¿verdad?, tiene que garantizar la vida, la dignidad de las personas. Y debemos trabajar todos por ello. Hemos escuchado comentarios. ¿Tenemos llamada? Sí. Vamos a escuchar llamada telefónica. Buenas tardes. ¿Tardes? Sí. ¿Aló? Sí, adelante, le escuchamos. Buenas tardes. Sí, estaba queriendo exponer un problema que hay, hubo en mi familia en el pasado. Yo tengo un sobrino coronel, tuvo 4 hijos con la esposa, nunca jamás tuvo una obligación con los hijos, casado civil eclesiástico. Y la misma Fuerzas Armadas le proporcionó un abogado para que lo defendiera y no le pasara pensión alimenticia a los hijos. Y yo, que soy muy justa, yo defiendo en eso a los hijos y a la mujer, porque es una ingratitud que todo un coronel y una institución, Fuerzas Armadas, estén ellos en complicidad con la corrupción y con ese acto tan vil y tan deshonesto, tan sucio, como es no cumplir con la obligación de sostener a sus propios hijos, porque la pobre señora, los 4 hijos, los cubrió en todas sus necesidades desde pequeño. Y él tiene que no conoce la vergüenza de asistir a las graduaciones de los hijos. Óigase bien. Y Fuerzas Armadas y coronel. Y ellos le proporcionaron el abogado para defenderlo y no pasarle a su familia. Y estoy hablando la verdad. Perfecto. Muchas gracias, señora. Entonces la responsabilidad también está institucionalizada. La respuesta que usted nos daba, que la degradación que tenemos nace ahí en la familia, niños que quedan abandonados, madres solteras. Lo condenable es que las Fuerzas Armadas, es lo que le manifestaba en el inicio, tienen un capellán para los valores religiosos y además por institución armada es fomentar, arraigar los valores y principios. O sea que así está establecido. O sea, es responsabilidad. Sin embargo, pues estamos viendo lo contrario. Carlos, sí, incluso, y mire, padre, lo que sucedió con este problema de las cárceles, las matanzas que se han dado. Nosotros hemos escuchado comentarios por parte de la sociedad, personas contentas por lo que sucedió, incluso comunicados por parte de las autoridades prácticamente como que argumentando que lo que pasó no es una responsabilidad del gobierno, sino que es algo que surge porque son criminales los que están ahí. Entonces hemos perdido hasta esa esencia en contra de los derechos humanos fundamentales. Sí, eso no debe pasar, porque toda persona, como le digo, el hecho de estar en un privado de libertad no pierde su dignidad, no pierde el derecho fundamental que se ha garantizado, que es la vida, ¿verdad? Y eso lo garantiza la Constitución. Bueno, le digo, por eso debe haber una investigación exhaustiva y explicarle al pueblo hondureño qué es lo que ha pasado, pero eso no debe pasar, no se debe permitir.
y el Estado está en el deber, la obligación, ¿verdad?, de dar seguridad en los centros penales y de garantizar la vida de todos los privados, ¿verdad?, de libertad. Y las familias también tienen derecho a que haya justicia, porque son seres humanos. Es cierto, están privados de libertad, pero como digo, hay derechos que no los pierden, y el derecho a la vida es uno de ellos. La Iglesia trabaja silenciosamente, pero un trabajo arduo, ¿verdad?, con este sistema, ¿verdad?, en las cárceles, pero tiene que mejorar, y todas estas tragedias tienen que llevarnos a una verdadera reestructuración y un mejoramiento, porque eso a nivel internacional, ¿verdad?, nos deja tan mal y es tan dañino para la imagen del país, pero sobre todo para el dolor de las familias, porque como le digo, nadie pierde su dignidad el hecho de que esté privado de libertad. Entonces es un trabajo que toca acompañar al Estado, pero que tiene gran responsabilidad, y no, está bien los comunicados de informar, pero hay que llegar a fondo, qué es lo que ha pasado y qué es lo que está pasando, porque hay muchas cosas, ¿verdad?, que tienen que aclararse y tienen que, ¿verdad?, dar respuesta a la familia, sobre todo de los fallecidos. Padre, sé que tiene que irse, pero porque tiene otro compromiso y me lo planteó de irse antes de que termine el programa. Sí. Ya hablamos de los desafíos y usted planteaba de que hay que luchar por mantener estas instancias que son operadoras de combate a la corrupción en el país. Ya son desafíos para la Iglesia. El fortalecimiento de las instituciones, como sociedad tenemos que hacerlo y tenemos que contribuir nunca a que se degraden las instituciones, sino a que se fortalezcan, porque así se fortalece el Estado de Derecho, así se fortalece el país, pero destruyendo instituciones, dignidades y personas, no. Sé que la Iglesia es muy informada. Hay otro desafío que ya se conoce, la primera caravana del 2020. La Iglesia Católica, a través de Cáritas, tiene una dependencia que se conoce como Movilidad Social Humana. Movilidad Humana, la Pastoral de Movilidad Humana. Sí. La Pastoral de Movilidad Humana, sí. Desde el Congreso, el diputado David Chávez dijo que había que penalizar y meter a la cárcel a las personas que ayudaban a la gente que se desplaza, al inmigrante que se desplaza en las caravanas. Claro, el Código Penal no lo tiene establecido. Él estaba planteando, ya incitando, y son personas que van el miércoles de ceniza a que les marquen la cruz en la frente. Yo los he visto, no es que me lo han contado. Es contradictorio. Pero mira, nosotros es un desafío, porque si se le ocurre reformar el código para que las personas que apoyan, y sabemos que Cáritas lo hacen todo el trayecto, claro, que lo metan a la cárcel. Promovemos la inmigración y todo, ¿verdad? Pero toca asistir en el camino, porque es el Evangelio. Fui forastero y me hospedaste. Entonces la Iglesia nunca promueve que si nadie debería salir de su país, porque el país debe garantizarle una vida digna, ¿verdad? Trabajo y todo, seguridad. Pero si el país no ofrece eso a la ciudadanía, pues muchas personas toman la decisión, que también es una tragedia y un riesgo. Sabemos esa ruta migratoria, ¿verdad?, para tomar esa decisión, pero hay gente que se ve obligada por la inseguridad, por la pobreza, por tantos problemas, y que el Estado no ha sabido dar respuesta. Y la Iglesia lo que hace es ayudar en alojamiento, en alimentación, a los que van por la ruta migratoria, porque también es un derecho migrar. Pero nadie debería verse obligado a hacerlo. Pero mucha gente no va por un paseo, sino porque se ven lamentablemente obligados por las situaciones del país. Entonces lo que hay que mejorar es eso, que los hondureños tengamos las condiciones para vivir dignamente aquí, el trabajo, ¿verdad?, la salud, la seguridad y todo. Entonces si eso se diera, entonces la gente no tendría que emigrar ¿verdad?, que de otros países donde hay trabajo, hay todo. No, la gente no viene, pero de turista, vienen a pasear, pero vuelven a su país porque ahí tienen garantizado una vida digna, porque tienen trabajo, ¿verdad?, porque hay tantas opciones para vivir dignamente. Pero eso es lo primero que hay que hacer antes de hablar de penalizar. Claro, los coyotes ya es otra cosa, ¿verdad?, porque esos se lucran de la tragedia humana y de los migrantes, pero de las personas que ayudamos por caridad, pues más bien, ¿verdad?, debemos seguirlo haciendo, porque, como le digo,
toca asistir a estas personas que se van sin nada. Y que en estos lugares de migrantes lo que se hace es darle hospedaje, alimentación, alguna atención médica, pero no es que la iglesia los lleva o que les dice váyanse. No, la iglesia está enfrentando esta situación con el evangelio, asistiendo a estas personas en esa ruta migratoria. Pero como digo, nadie debería verse obligado a salir del país. Si estuvieran todas las garantías aquí, yo creo que nadie. Pero claro, lamentablemente se da esta situación tan dolorosa de la migración. Y cuánta gente ha perdido la vida también. Padre, perfecto. yo le agradezco Gracias, mucho y como quiero que vuelva, pues usted me dijo que necesitaba un tiempo para ir a atender sus ocupaciones. Yo Padre, les agradezco gracias por mucho estar en Cuarto Poder. Y si tiene un mensaje final sí, como iglesia, pues bienvenido. A seguir trabajando, como dice San Pablo, no nos cansemos de hacer el bien. Creo que eso es lo que tenemos que hacer todos, hacer el bien. Si cada uno hiciera el bien, Honduras le iría mucho bien, pero hay muchos que hacen el mal y a los que hacen el mal, pues tienen que rendir cuentas. Y deberían de rendir cuentas. Nosotros no nos cansemos de hacer el bien por Honduras, por la familia, por la comunidad, por la sociedad. Que Dios los bendiga a ustedes también. Gracias, en este trabajo de informar al pueblo hondureño y pues seguir siendo la voz de la conciencia, que eso es lo que nos toca, tanto a los líderes religiosos como a los medios. Que la gente tome conciencia de su papel como ciudadano y también de su responsabilidad ante el país, pero que todos debemos contribuir para el bien de Honduras, eso es lo mejor. Pero si unos buscan destruirla, lamentablemente, ¿verdad?, nosotros tenemos que seguir construyendo una mejor sociedad, mejor país y exigir, ¿verdad?, que las cosas se hagan bien. Una brevísima pausa, compañeros, y retornamos en un instante. Cuarto Poder. Un espacio de entrevistas, invitados especiales, análisis de la realidad nacional y la participación del pueblo. Cuarto Poder, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por Radio Globo. Estimados amigos, conversamos con el padre Carlos Rubio de la Iglesia Católica de nuestro país y representante ante el Consejo Nacional Anticorrupción sobre los valores y la pérdida de los mismos, los daños que le hacen a la persona, pero también estos a la sociedad. Y uno de ellos es el flagelo de la corrupción como causa fundamental de la violencia, la inseguridad, la pobreza, la indigencia y los tomadores de decisiones, en este caso la clase política, que ha perdido el valor de la compasión, pues no ve ni tampoco es solidario con su prójimo que vive en la pobreza, sino que desde esas instancias se provoca la injusticia social. Y yo le agrego también, rescatando lo que dijo el padre Rubio, don Carlos, la dejadez de nosotros también como sociedad por años, que hemos descuidado el interés como país. Nosotros hemos achacado la responsabilidad nada más a este sector político, pero nosotros también tenemos responsabilidad. Y hoy dice el padre, y fíjese que me llama la atención lo que él establece, hay que organizarse, es necesario organizarse, y quizás esa palabra en estos momentos es temeraria, porque algunas personas dicen, organizarse es ir a la revolución, es ir a la insurrección que está de moda en los últimos años, la famosa insurrección popular, pero quizás va más allá de eso, sí es parte de ello, don Carlos, pero va más allá de eso, organizarse no solo a nivel político. Mire, usted puede ser parte de su patronato para generar incidencias, parte de las juntas de agua, generar incidencias personalmente. Los maestros, Carlos, tienen una responsabilidad con el grupo de alumnos que tienen el frente. No solo es ir a devengar un sueldo, no solo es ir a salir a las calles a luchar por sus conquistas, sino que también tener una responsabilidad social. Usted, como periodista, este es su trabajo, pero usted tiene una responsabilidad social aquí porque se está dirigiendo a una gran cantidad de personas y lo que usted dice, Carlos, tiene que generar esa incidencia. Yo le pido disculpas por lo que le voy a decir,
pero a mí no me echen esa parte de la responsabilidad, porque ¿Por qué? la he cumplido desde que tenía 22 años. He venido participando junto a mi pueblo, reclamando un mejor país. Sí, no, yo no le estoy diciendo que no lo ha hecho, Y pero sí. a los que están afuera pero de sí la tiene... sociedad, no sé cuánto lo están haciendo. Parto siempre lo que le dije ayer. Claro, pero de lo todos... que yo no haga, no me lo va a hacer otro. Pero quiero comentarle No, pero algo. todos tenemos esa responsabilidad, Carlos. Yo a eso me la refiero. he hecho permanentemente, he participado en las instancias que me ha correspondido demandando un mejor país. Claro, Pero lo que le quiero comentar es que el padre Carlos Rubio nos planteó algo más radical que lo que usted estaba diciendo. Dijo, hay que destruir para poder construir. ¿Están escuchando, compatriotas, compañeros, compañeras? Hay que destruir para poder construir e implementar esa sociedad justa. Ya lo de implementar, pues se lo digo yo, pero aquí lo escucharon y está grabado. Usted puede volverlo a escuchar en diario elpulso.hn. También queda acá en Radio Globo en Facebook y lo puede volver a consultar y escuchar las veces que usted sea necesario lo que ha manifestado el padre Carlos Rubio esta tarde acá en Cuarto Poder Radio Globo. Y el otro elemento es que yo soy totalmente contrario a hablar de los países europeos o cualquier otro país desarrollado, porque el bienestar que tienen estos países, estos estados, estas sociedades, es porque le han robado a los países que han conquistado, que han colonizado y han asesinado a los habitantes de esos territorios. No hay país europeo que no haya andado asaltando y saqueando. El que no lo hizo en América, lo ha hecho en Asia o lo ha hecho en África. Desde la riqueza que tienen, lo que se han robado, y para ello han asesinado a los pueblos originarios. Esa es mi posición. Claro que respeto de que hayan hondureños, como dice un escritor, que quieren ser españoles, pero que se olviden. Pero nosotros son mestizos, son ladinos, porque tampoco podemos borrar la huella de la raza negra en el país. Nosotros también hemos tenido riquezas y las seguimos teniendo. Fíjese, en los tiempos de la colonia, de aquí surgía el 90% de la plata que salía para Latinoamérica y que nuestro país fue saqueado, y con responsabilidad también, don Carlos, de muchos hondureños. Y hoy esos hondureños siguen latentes, siguen viviendo y siguen empeñando. Entregando el territorio nacional. Entregando, y ¿sabe qué? Nosotros siguen dando concesiones. Nosotros tenemos recursos en estos momentos, y a mí me llamaba la atención cuando vinieron los analistas económicos a hablar de este programa, que decían que el Producto Interno Bruto de nuestro país no compagina con la cantidad de recursos que tenemos. Casi un 80% de nuestro territorio es territorio montañoso. Entonces, ¿por qué no producimos lo que tenemos que producir? Porque seguimos siendo Yo no tengo asaltados. problemas en quererme parecer a nadie ni ser de otro país. Tuve la oportunidad de irme en 2 ocasiones. Una para Europa y la otra para Estados Unidos cuando estaba joven, y aquí me he quedado. Y si aquellos que tienen esa mentalidad y que admiran y añoran y se pintan el pelo y la piel, pues que lo hagan. Pero si aún, o esos que dicen que vino la civilización española, si anduviéramos con taparrabos, yo anduviera a gusto también. Tenemos que copiar, don Carlos, modelos que han sido exitosos. Y nosotros, nuestro modelo político ha estado estancado. Y si tenemos que ver allá y ver que algún día podemos implementar... Para ver allá significa pasar por ese baño de sangre. ¿Por qué no? Correcto. Ahí estoy de acuerdo con usted. Para ver allá, como dicen los europeos, significa que pasar por ese baño de sangre. Ahí solo que vayamos todos migrando como se está haciendo y nos vayamos apoderando de esos territorios. Y yo no sé cómo le van a hacer, porque ellos tienen sus propias trabas que no las tenían nuestros ancestros cuando ellos vinieron a invadir el territorio. Pero ya esa cuestión es borrón y cuenta nueva. Retomemos lo del padre Rubio. Y es que debemos de observar, dijo el padre también, la conducta que asumen esos que van a misa, esos que oran, pero hacen lo contrario, no son coherentes, dijo el padre. O sea, usurpan el nombre de Jesucristo. Y la conducta también de los líderes, don Carlos. La conducta de los líderes religiosos, lo que yo le establecía al principio. No, pues ahí se lo llevo a todos. Correcto. Dijo que aquellos que predican y no practican no están siendo coherentes con la voluntad de Dios. Atendemos la última llamada y nos vamos. Ya nos vamos, se terminó el tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, adelante, amigo. Hablo aquí a usted del Progreso Lloro. Sí. Le escuchamos. Aquí el comentario, este señor que
quiere usar a los países europeos como excusa. O sea, la próxima vez pongan gente con una mejor mentalidad. Oye, no pueden estar viendo que los otros países tienen la culpa de la desgracia de Honduras. No pueden estar viendo que otros países tienen la culpa de la desgracia del Estado de Honduras. Es aquí y ahora. Respeto su criterio y yo le pido que respete el mío. Claro que lo que ya nos robaron, yo desearía que se los pudiéramos cobrar, pero será quizás, dijo, la generación después del año, ¿qué? Claro. 2000 después del 2100. Sí, 4:58 de la tarde, don Carlos. Nos vamos. Sí. Nos vemos la próxima semana. Le agradecemos mucho habernos dejado llegar hasta su hogar. Buenas tardes. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.